¿Sabías que puedes enviar datos desde un ESP32 conectado a una red Wi-Fi directamente a una hoja de cálculo de Excel? Sí, como lo oyes, sin servidores, sin bases de datos, sin suscripciones raras, solo tú, tu ESP32 y una hoja que se va llenando sola con lecturas de sensores en tiempo real. Esto es ideal si estás montando un sistema de monitoreo, si quieres guardar temperaturas, humedades, CO2 o cualquier dato de tu proyecto IoT. Y lo mejor, todo de forma gratuita, porque en vez de usar plataformas de pago o montar un backend con servidores, bases de datos y APIs, lo vamos a hacer con una herramienta que ya tienes instalada en tu ordenador. Así que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo, desde cero. Vas a ver cómo crear tu hoja, cómo configurarla como si fuese un servidor y cómo desde el ESP32 puedes mandarle datos usando solo unas pocas líneas de código. Y cuando lo veas funcionando vas a querer usarlo en todos tus proyectos. Empecemos con el vídeo. Como ya he dicho, vamos a usar un ESP32 que leerá una temperatura simulada. Vosotros podéis enviar cualquier dato de un sensor que esté conectado a la placa y esta se enviará a una hoja de cálculo, un Excel. Lo único que vas a necesitar es un ESP32. Cualquier modelo te vale. Conexión Wi-Fi y una cuenta de Google. Nada más. Empecemos con el código que vas a cargar en tu ESP32. Lo primero es incluir las librerías Wi-Fi para conectar el ESP32 al Wi-Fi que tengas y HTTP Client que te permitirá hacer peticiones HTTP como GET y POST desde el ESP32. Luego hay tres variables que tendrás que completar con vuestros datos. El SSID, que es el nombre de vuestro Wi-Fi, la password, que es la contraseña del Wi-Fi que acabáis de poner y finalmente una URL que más adelante te digo de dónde la tienes que sacar. Una vez completadas estas tres variables, empezarás con la función setup, donde iniciarás la comunicación serie a 115.200 baudios para poder ver mensajes por el monitor serie. Se intentará conectar el ESP32 a la red Wi-Fi usando las credenciales proporcionadas y pondrás el método setAutoReconnect a true para que el ESP32 intente conectarse automáticamente si se pierde la conexión Wi-Fi. Luego esta parte del código muestra puntos cada 500 milisegundos hasta que el ESP32 se conecta a la red Wi-Fi y cuando se conecta imprime conectado. Con esto tocamos la función setup y empezamos con la función loop. Este primer if hace que solo ejecute el bloque si hay conexión Wi-Fi activa. Una vez conectado crea una instancia del cliente HTTP y le indica la URL a la que va a hacer la petición POST. Después añade el encabezado, indicando que el contenido que se va a enviar es en formato JSON y justo después genera valores aleatorios simulados para temperatura y humedad. Pero repito, no tienen por qué ser simulados. Tú aquí puedes añadir la lógica para extraer los datos que captan los sensores que tienes unidos a tu ESP32. Pero yo lo he hecho con los simulados para que cualquier persona lo pueda hacer, aunque no tenga ningún tipo de sensor conectado a la placa. Cuando tenemos esos valores, en mi caso los simulados, se crea un string en formato JSON con los valores generados y finalmente envía la petición POST con el JSON al servidor y guarda el código de respuesta. Imprime el código, por ejemplo 200 si fue exitoso, si la respuesta fue válida, imprime el contenido de la respuesta del servidor y después se pone el http.end para liberar los recursos usados por el cliente HTTP y se pone un delay para que se envíe la información en un intervalo que especifiques. Yo he puesto que se envíe cada 10 segundos. Con esto ya tendrás todo el código del ESP32. Solo te falta la URL que te he comentado al principio, que vamos a ver justo ahora cómo obtenerla. Lo primero que tienes que hacer es crear una hoja de cálculo en tu cuenta de Google Drive. Le das a extensiones y seleccionas AppScript. Se te va a abrir una ventana como la que estás viendo en la que tendrás que poner un código que te voy a explicar. La función que te estoy poniendo es la que se ejecuta automáticamente cuando alguien, como tu ESP32, hace una petición HTTP POST a la URL de tu web app de Google AppScript. Lo que veis en el paréntesis es un objeto que obtiene la información enviada por el ESP32. En este caso es el JSON con temperatura y humedad que hayamos creado antes. En la primera línea accede a la hoja activa del archivo de Google Sheets, donde está corriendo el script. Después, la línea que pone JSON.parse accede al contenido del cuerpo del post que envió el ESP32. Lo que va a hacer es como convertir el texto JSON en un objeto de JavaScript, de forma que ahora puedes acceder a la información poniendo data.temperatura, que será la temperatura que habíamos puesto, y data.humedad. En este caso, imaginaos que el ESP32 envió temperatura a 23,5 y humedad a 54,2. Pues ese data.temperatura será 23,5 y data.humedad será 54,2. Cuando tenemos las variables de temperatura y humedad, se guarda también la fecha y hora actuales en una variable llamada fecha. Esta marca de tiempo se agregará en la primera columna de la hoja para saber cuándo se registraron los datos. Con esto ya tendríamos todos los campos que irán en las columnas de la hoja de cálculo. Por lo tanto, nos queda crear una línea de Excel con append row, pasándole como entrada la fecha, la temperatura y la humedad. Y con esto ya se insertará una nueva fila al final de la hoja de cálculo. Después devuelve una respuesta de texto, un OK, al dispositivo que hizo el post, es decir, el ESP32. Con el código listo ya solo nos quedará darle al botón de implementar. Después, nueva implementación, le damos al engranaje que hay al lado del texto, seleccionar tipo y elegimos aplicación web. Le ponemos un nombre. En el siguiente campo yo lo tengo tapado, pero dejaréis la cuenta con la que estáis usando el Drive, que tiene la hoja de cálculo. Y en el campo que tiene acceso le damos a cualquier usuario. Seguidamente seleccionamos en implementar y seguramente os pedirá autorización. Le dais al botón de autorizar acceso, seleccionáis la cuenta de Google con la que habéis creado el Excel y os saldrá esta advertencia. Pincháis en ir a proyecto sin título, al botón de permitir
y os debería aparecer la URL que os faltaba en el script del SP32. Así que ya lo podéis copiar y pegar en la variable que os faltaba al inicio del programa. Pero antes de cargar el código a vuestro SP32 le tenéis que dar al botón de ejecutar, y luego también podéis poner el nombre de las columnas para que quede todo más ordenado y saber a qué nos estamos refiriendo con los datos que ponemos. Cuando ejecutamos el script seguramente os saldrá este error, pero no os preocupéis porque seguramente es que todavía el SP32 no estaba enviando los datos. Una vez se detecte podéis empezar a ver cómo se están añadiendo los datos simulados o los datos reales que habéis añadido vosotros a la hoja de cálculo. Pero esto no se queda aquí, podéis mejorarlo incluso más. Está la opción de seleccionar todos los datos y generar gráficas dándole la sección de insertar y gráfico. Como dije en un vídeo anterior, el IoT puede resultar abrumador al principio, pero con pequeños desarrollos como este, en los que empiezas a tomar datos de forma fácil, puedes empezar a ver patrones. En definitiva, tener datos de tu negocio o solución IoT que estás planteando. Lo importante es empezar poco a poco si todavía no se tiene experiencia con la tecnología. Así que espero que este vídeo os sirva a muchos para empezar a ver el potencial al IoT. Nos vemos en el siguiente vídeo.